Bien, les reitero que los problemas técnicos no son de mi responsabilidad, por eso las disculpas del caso. Entonces, decíamos que la Constitución Política del Estado, en su artículo 115, parágrafo segundo, determina que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilación. Me parece de suma importancia este artículo, el derecho al debido proceso y a la defensa, así como a una justicia pronta, gratuita, oportuna, transparente, plural y sin dilación. Bien, vamos con la pregunta número 29. Doctor, tengo una pregunta. Al decir sin dilaciones, más o menos ¿a qué se refiere? Es decir, que no deben demorarse los actos procesales en forma indebida. Eso desde mi punto de vista. O sea, no se debe demorar el avance del proceso en forma injustificada, en otras palabras. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Puede compartir pantalla, por favor? Sí. Ya, ahí está. La pregunta 29. Sí, por favor, Mariela. ¿Qué establece en relación a la presunción de inocencia la Constitución Política del Estado en su artículo 116 y qué implicaciones significativas tiene este mandato constitucional? Bien. A ese respecto, fíjense ustedes, y los invito a que lean y se familiaricen con el texto de la Constitución. Uno, leyéndolo por su propia cuenta, saca sus propias conclusiones. Señalan, fíjense en relación a esta garantía lo siguiente. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. Pero debemos tener presente que este mandato establecido en el artículo 116, parágrafo primero, es cortito, pero es de suma importancia. Sobre el particular, el Código de Procedimiento Penal determina en su artículo 6 que la garantía de la presunción de inocencia consiste en que toda persona sometida a proceso penal en Bolivia debe ser tratada y considerada como inocente. Eso no es un invento mío, por si acaso. Es una disposición que se haya contenida en el Código de Procedimiento Penal en su artículo 6. En tanto no se dicte en su contra sentencia condenatoria ejecutoriada. Es decir, que dentro de un proceso, la persona sometida a un proceso penal debe ser tratada y considerada como inocente mientras no se haya ejecutoriado la sentencia de ese proceso. ¿Qué quiere decir ello? Que, por ejemplo, si se dictó una sentencia en el Tribunal de Sentencia en lo Penal, a la parte perjudicada le quedan todavía dos recursos, un recurso de apelación que será resuelto por la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia, con sede en Cochabamba, e incluso
un recurso de casación que será resuelto por la Sala Penal de turno del Tribunal Supremo de Justicia con sede en Sucre. Mientras ello no ocurra, esa persona debe ser tratada y considerada como inocente. ¿De acuerdo? Vamos ahora con la pregunta número 30. En este artículo 117 la Constitución se vuelve a referir al debido proceso. Por favor, si me ayudan con la lectura. Voluntarias, voluntarios. Pregunta 30. 30. ¿Qué requisitos fundamentales se deben cumplir para que una persona sea condenada en juicio por mandato de la ley fundamental en su artículo 117? Muy bien. Sobre el particular, fíjense ustedes, esto también es de suma importancia. La Constitución Política del Estado determina en su artículo 117, parágrafo primero, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Ciertamente que esta disposición se aplica más a los procesos de materia penal, por cuanto en el segundo párrafo dice: nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. Pero veamos la primera parte. O sea, toda persona, para ser condenada, para sufrir alguna sanción de autoridad judicial, deberá haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Entonces, por ello es que, por ejemplo, hay procesos en los que no se cita legalmente a determinadas personas y luego se puede interponer un incidente de nulidad de obrado por indefensión, con lo cual el proceso que estaba terminado puede volver al principio. Esto justamente por cuanto los mandatos constitucionales que se hallan en la parte de las garantías jurisdiccionales son de suma importancia si tenemos en cuenta que la Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional y que no puede haber ninguna ley de rango inferior que sea contraria a lo que establece la ley principal, cual es justamente la Constitución Política del Estado. Les pido, si tienen a mano la Constitución, lean este segundo párrafo que dice: nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. Si tienen alguna duda sobre el particular, me preguntan. De no ser así, proseguimos con la próxima interrogante de nuestro cuestionario. La pregunta número 31, por favor. Pregunta 31. Sí, 30. Esta. Ahora sí, Mariel. A ver, en Bolivia se puede imponer sanción de privación de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales.
¿Qué señala respecto a la Constitución Política del Estado en su artículo 117, parágrafo tercero? ¿Cuáles son las dos excepciones para este mandato constitucional? Explique. Muy bien, gracias. Aquí le falta un signo de interrogación, ¿no? Está claro eso. Bien. Entonces, ya lo hemos explicado en clase. ¿Qué dicen ustedes sobre el particular? ¿Se puede imponer alguna pena de privación de libertad por deudas o obligaciones patrimoniales? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Ya esto lo No, saben. doctor. ¿Sí o no? No, porque en la Constitución, en su parágrafo tercero del artículo 17, indica, ¿no?, que no se impondrá sanción de privación de libertad por deudas o obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Ya saben ustedes, por ejemplo, si a su cliente lo quisieran privar de libertad por deudas o obligaciones patrimoniales, ello no correspondería. ¿Cuáles son las dos únicas excepciones a ese mandato constitucional? Asistencia Sería familiar y deudas laborales. Ya, a ver, vamos asistencia familiar también. ya, a ver de nuevo, quienes, por favor, una por una, las dos señoritas que dieron la respuesta. Ok, yo primero, tú primero, Mariela. Dale, Maris- Mari. Marisabel Ya. primero. Ok, es asistencia familiar y deudas laborales. Son las dos excepciones. Ya, ¿qué dice Mariela ahora? En efecto, doctor, las dos excepciones que se puede imponer son deudas por asistencia familiar y deudas laborales, ¿no? ¿Sí? ¿Y el proceso de asistencia familiar a qué materia judicial de la justicia ordinaria corresponde? ¿Puede repetir la pregunta, doctor? El proceso para el pago de asistencia familiar, ¿ante qué autoridad judicial se lo debe plantear? ¿O de qué materia Juzgado de niñez y adolescencia. De familia, doctor. de familia? ¿Qué dicen los demás y las demás? ¿Qué dicen? Juzgado de familia, doctor. Ricarda dice juzgado de familia. ¿Quiénes más quieren responder? ¿Están seguros de que la asistencia familiar corresponde a los juzgados de familia? ¿O niñez o adolescencia? ¿O materia civil? ¿Cuál es? Sí, efectivamente es materia familiar, es un proceso de materia familiar. Se debe interponer la demanda ante el juez público de materia familiar. Si estamos en provincia, tendría que ser un juzgado mixto, público en lo civil, familiar y otras materias. Ahora bien, ¿y de qué artículo de la Constitución nos podemos valer para fundamentar mejor nuestra demanda de asistencia familiar? ¿Se recuerdan? ¿Se olvidaron? De la demanda de asistencia familiar, doctor. Artículo 108, si no me equivoco. Numeral 9. Sí, correcto. Artículo 108, numeral 9 de la Constitución Política del Estado. Ustedes pueden comenzar ahí transcribiendo ese artículo y luego van casualmente el 109 y siguientes de la Ley 603 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, se refiere a la asistencia familiar. Entonces, ahí. O sea, lo importante es que quiero que noten que se pueden utilizar, dependiendo si resulta pertinente, las disposiciones de la Constitución
y también del propio código de la materia para interponer nuestra demanda. Si utilizamos algún artículo que resulte pertinente o aplicable de la Constitución, ciertamente que le daremos mayor fundamento jurídico a nuestra demanda. ¿De acuerdo? Y ahora, y los procesos de materia laboral, el arraigo en materia laboral, ¿en qué proceso se dicta? Yéndonos ya a la otra excepción que se haya establecida por ley. El apremio de materia laboral, ¿en qué procesos judiciales de la justicia ordinaria se dicta? En los procesos de materia laboral o del trabajo y de la seguridad social. Esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente pregunta, la número 32. Si me ayudan con la lectura, por favor. Pregunta 32. ¿Qué carácter asigna al derecho de a la defensa la Constitución Política del Estado en su artículo 119, parágrafo segundo? Aquí sí corresponde un signo de interrogación que yo me lo comí. Cometí el error. Lo estoy corrigiendo. Bien, miren ustedes que ya anteriormente la Constitución se refería a los derechos al debido proceso en su artículo 115 y a la defensa, dice, ¿no? Y ahora en el artículo 119, parágrafo segundo, determina que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. Fíjense ustedes, esto es de suma importancia desde mi punto de vista. La jurisprudencia señala de que los derechos al debido proceso y a la defensa prácticamente van aparejados de la mano el uno del otro. Sobre el particular, en este mismo artículo 119, parágrafo segundo, se determina que el Estado proporcionará a las personas denunciadas e imputadas en un proceso penal, se entiende, una defensora o un defensor gratuito en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. Para dicho efecto, lo que se tiene que hacer es que se debe solicitar al juez o a los miembros del tribunal donde radica el proceso que remitan oficio a la unidad denominada Defensa Pública del Ministerio de Justicia para que provea un abogado como defensor gratuito de estas personas que no cuentan con los recursos para pagar un abogado particular. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Sí, doctor, gracias. Vamos con la pregunta número 33. Pregunta 33. A ser oída, ¿por qué clase de autoridad judicial tienen derechos las personas por mandato de la ley fundamental en su artículo 120, parágrafo primero? Muy bien, quiero hacerles notar una situación. Aquí en la Constitución
utiliza en realidad el término jurisdiccional. Les pregunto, ¿es lo mismo autoridad jurisdiccional que autoridad judicial? Ustedes van a encontrarse en reiteradas ocasiones leyendo la Constitución y otras leyes que se hallan vigentes con ese término, autoridad jurisdiccional. ¿Es lo mismo autoridad jurisdiccional que autoridad judicial? ¿Qué dicen al respecto? ¿Alguien quiere responder? Sí, efectivamente, el término autoridad jurisdiccional o autoridad judicial tiene el mismo significado. Recuerden ustedes que en la terminología jurídica el término jurisdiccional está vinculado con la administración de justicia, cosa muy, muy diferente a la terminología común que se utiliza en nuestro lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes lean en la Constitución, en algún otro código, el término autoridad jurisdiccional, significa autoridad judicial. Y sobre el particular debemos indicar que la ley de leyes determina, ordena o manda en su artículo 120, parágrafo primero, que toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente. Para empezar, que sea competente, que tenga competencia legal para conocer el proceso judicial. Número uno, que además sea independiente, pero que además tenga el requisito imprescindible de la imparcialidad. ¿De acuerdo? Esos aspectos, si por ejemplo hubiese algún juez que se parcializa en demasía con una de las partes, ustedes podrían objetar esa situación basándose en este mandato establecido por la Constitución Política del Estado en su artículo 120, parágrafo primero. ¿Se ha comprendido? Hola, hola. Se fueron de la clase. Doctor, ahí en esa parte, entonces sería esa persona que tiene derecho a ser oída, tendría que ser por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial. Eso sería, Sí, ¿verdad? sí, sí, los tres requisitos. Ya, está bien, doctor. Gracias. Fíjense que este término de la autoridad jurisdiccional competente se lo puede incluso, tiene su vinculación con lo establecido en el artículo 122. Lo vamos a ver, lo vamos a explicar posteriormente. ¿De acuerdo? Pasamos a la pregunta número 34. Vamos a ver quién está. La pregunta 34. Sí, un ratito, María. Ahora sí, adelante. ¿Podría compartir pantalla, doctor? Gracias. Perdón. A ver. Bien, pregunta 34. ¿Qué significa el derecho a guardar silencio en casos de materia penal que reconoce a las personas la Constitución Política del Estado en su artículo 121? Si así lo hace la persona, ello debe considerar como indicio de culpabilidad. Ya, aquí hemos puesto casos, pero podríamos haber colocado procesos de materia penal. Entonces, ¿cuál es la particularidad principal de los procesos de materia penal
eso quiero que lo entiendan bien, que en caso de que se declare culpable al procesado, este puede sufrir la pena de privación de libertad, además del resarcimiento de daño. Entonces es el proceso más gravoso que se contempla en nuestro ordenamiento jurídico, eso ténganlo presente. Los demás procesos de otras materias judiciales, civil, familiar, de la niñez y adolescencia, del trabajo y de la seguridad social, con las excepciones que hemos visto, no contemplan la pena de privación de libertad. El proceso de materia penal sí, para la mayor parte de los casos, cuando se dicta una sentencia condenatoria, puede contemplar la pena de privación de libertad. ¿De acuerdo? Ese aspecto es de suma importancia. Ténganlo presente para lo posterior, por favor. Sobre el particular, el otro día estaba en una dependencia de la Fuerza Especial de Lucha, la FELCC, de lucha contra la delincuencia. Y el policía le hacía la pregunta o le hacía saber al declarante de que por mandato del Código de Procedimiento Penal puede acogerse al derecho a guardar silencio. Pero él se olvidaba que justamente ese mandato se haya establecido por la ley más importante de Bolivia, del Estado boliviano, cuál es la Constitución Política del Estado. Efectivamente, está también ese derecho a guardar silencio contemplado en el Código de Procedimiento Penal, pero lo que correspondía era que por orden de jerarquía, primero se refiera a que es un mandato constitucional. Entonces, la Constitución establece que la persona que se acoja al derecho a guardar silencio, establecido por la Carta Magna en su artículo 121, parágrafo primero, no significa ello que quienes lo procesan deben tomarlo como un indicio de culpabilidad de esa persona. Por cuanto es el fiscal o la víctima quienes en el sistema acusatorio oral, que es bajo el cual se desarrollan los procesos de materia penal, debe demostrar efectivamente la culpabilidad del procesado. Hay que decir asimismo que el procesado en todo proceso penal recibe diversas denominaciones. Por ejemplo, puede ser sindicado, imputado, acusado, enjuiciado, condenado, reo o absuelto. Son diversas denominaciones que se les da a las personas que son procesadas en un proceso penal. Incluso puede añadirse a ello el término inculpado. ¿De acuerdo? Y esa persona tiene que ser tratada y considerada como inocente hasta que no sea condenado en sentencia ejecutorial. Eso ténganlo presente. Vamos con la pregunta número 35. Es de suma importancia esta, también desde mi opinión, humilde opinión. Adelante, por favor, con la pregunta 35. Pregunta 35. ¿Cuáles actos son nulos de pleno derecho por mandato constitucional? Artículo 222. 122. Ay, perdón, está en 122. Muy bien. Analicen este mandato constitucional, por favor. Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen. Esto para las personas comunes y corrientes.
Y ahí viene ya la parte de las autoridades judiciales. Escuchen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley. ¿Qué quiere decir jurisdicción? De los que administran justicia que no emane de la ley. Por ejemplo, un juez de materia civil que quiera conocer, tramitar y resolver un proceso de materia penal o viceversa. Un juez de materia penal que se arrogue competencias para conocer, tramitar y resolver un proceso de materia civil. Y también se refiere a quienes ejercen potestad que no emane de la ley. Por ejemplo, un señor que diga, yo he sido designado jefe del trabajo aquí en la localidad de tanto, y sin embargo no ha habido un nombramiento de autoridad competente. Por lo tanto, todos los actos de estas personas o autoridades judiciales serán nulos de pleno derecho por mandato expreso de la Constitución Política del Estado en su artículo 122. Y vamos con la última pregunta. ¿Se entiende hasta ahora, no es cierto? ¿Se entiende, se comprende? Sí, doctor. Muy bien, vamos con la pregunta número 36, por favor. Pregunta 36. Según mandato de la Constitución Política del Estado, en su artículo 123, la ley solo dispone para lo venidero, salvo en qué materias y situaciones. Ya. Únicamente se puede permitir la retroactividad de la ley desde el momento de su promulgación hacia atrás, hacia el pasado, en los casos en que establezca disposiciones más favorables para los procesados en proceso penal, para los trabajadores y en materia anticorrupción. Dispone la Carta Magna en su artículo 123. A dicho efecto, dice lo siguiente de forma textual: la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores. En materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado, que ahí podría denominarse tranquilamente el sindicado o sindicada, inculpado o inculpada. En materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado, dice la Constitución Política del Estado a ese respecto. ¿De acuerdo? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando dice, digamos, utiliza, digamos, el término venidero y retroactivo, más o menos, ¿a qué se refiere? Es lo que dice aquí, no hay forma de confundirse. Mira. La ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo. Escúchenme una cuestión. O sea, por ejemplo, si se dictara, si se aprobara una disposición, un artículo que diga que los remates de los bienes de los deudores en materia civil, los procesos de materia civil, deberán tasarse en base al 50% del valor comercial de los mismos, esa ley se debe aplicar desde la fecha de su promulgación, desde la fecha de su puesta en vigencia.
y no con carácter retroactivo. Eso es lo que quiere decir. Normalmente. Pero por mandato de la Constitución Política del Estado, las leyes se pueden aplicar retroactivamente en materia penal siempre y cuando beneficie a los procesados en materia penal. En materia laboral, cuando beneficie a las trabajadoras y a los trabajadores. Y en los casos en materia de corrupción. Por ejemplo, para que quede más claro, si mañana el presidente del Estado determina que el incremento salarial para todo el sector público será del 8%, se puede aplicar retroactivamente hasta inicios de año, teniendo presente este mandato establecido por la Constitución. Sí, se podría, porque así lo está ordenando la Constitución Política del Estado. A eso me refería a Mariela. No sé si ahora se ha comprendido. Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, preguntas, consultas? Doctor, un ejemplito de la pregunta 35, tal vez, por favor. De la pregunta 35. Ya. Ha ocurrido recientemente aquí. Por ejemplo, se interpuso una demanda de usucapión ante el juez público de materia civil de una zona de la ciudad, de aquí de Santa Cruz de la Sierra, el municipio de Santa Cruz de la Sierra, y sin embargo el terreno sobre el que se demandó usucapión estaba situado en Cotoca, donde el juez de Santa Cruz de la Sierra no es competente legalmente. Por lo tanto, todo lo actuado por ese juez en ese proceso, en esa demanda de usucapión, es nulo de pleno derecho. Tanto es así que el juez, quien era reincidente en una serie de irregularidades, acaba de ser suspendido, destituido de sus funciones por el Consejo de la Magistratura. En ello consiste la nulidad de actos de los que usurpen funciones que no les competen. No sé si se ha entendido, Mariela. Sí, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Entonces, los restantes y las restantes integrantes del grupo quisieran hacer alguna pregunta. ¿Qué dicen? ¿Se ha entendido lo explicado en la clase de hoy? Son aspectos muy importantes de la Constitución. ¿Se ha comprendido o no se ha comprendido? Me parece que con esta explicación, si es que la han captado adecuadamente, pues van a rendir un examen del que puedan sacar muy buena nota. Yo les sugiero, de todas maneras, repasen, lean siempre, por supuesto, ustedes como estudiantes tienen que leer 1, 100, 1000 y 100.000 veces la Constitución Política del Estado, porque solo de esa manera es que uno aprende adecuadamente
y conoce cuáles son las herramientas jurídicas de las que van a poder valerse en el ejercicio de la profesión de juristas. Háganlo con decisión y entusiasmo, sé que tienen la capacidad para hacerlo y van a ver que los resultados serán óptimos para ustedes. ¿De acuerdo? ¿Hay preguntas, dudas, consultas? Por favor, formúlenlas, que con todo gusto las respondemos. Doctor, Sí, tal vez está fuera del tema. El caso de Nayer de Santa Cruz, de los policías que han fallecido, ya. han planteado su acción de libertad de Chonchocoro, la han vuelto a traer a Santa Cruz, ahora la han vuelto a llevar. ¿Eso está permitido? ¿En qué se han basado ese doctor? Tenía curiosidad de eso. Ya. A ver, el juez de instrucción en lo penal de La Guardia, una localidad cercana aquí a Santa Cruz, que tiene jurisdicción sobre el lugar donde ocurrieron los 3 asesinatos de los policías, dispuso como medida cautelar la detención preventiva de este señor de apellido Nayar en la cárcel de Chonchocoro de la ciudad de La Paz. Posteriormente, los abogados de esta persona interpusieron una acción de libertad para que el sindicado, que es el señor Nayar, pueda ser trasladado a la cárcel de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Seguramente que han argumentado que la vida del señor, que se halla con mandamiento de detención preventiva, con detención preventiva, puede correr riesgo. Si es que es trasladado a la ciudad de La Paz, podrían incluso ahí haber indicado que tiene algunos problemas de salud, que le afecta el clima frío, digamos, la altura y otros factores. Por lo tanto, han planteado una acción de libertad que ha sido conocida, tramitada y resuelta en un proceso sumarísimo por el Tribunal Séptimo de Sentencia en lo Penal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Tribunal que se haya integrado, ténganlo presente ustedes, todos los tribunales de sentencia en lo penal se hayan compuesto por 3 jueces. Y este tribunal ha concedido la acción de libertad interpuesta por los abogados del señor Nayar. Hay que decir a ese respecto que la acción de libertad se puede plantear sin necesidad de que se otorgue un poder notarial para ser defendido en este proceso sumarísimo de materia constitucional. Incluso establece la Constitución que se puede plantear hasta de manera oral y sin que quien lo interponga sea profesional abogado. No era el caso. Yo creo que lo han planteado sin necesidad de poder notarial, pero los abogados, que eran varios de este señor, que según se indica contaba con bastantes recursos económicos. Ahora bien, hoy se ha sabido de que el Consejo de la Magistratura, que ejerce la justicia disciplinaria para sancionar las faltas leves, graves o gravísimas cometidas por vocales, jueces y otros funcionarios, ha intervenido este Tribunal Séptimo de Sentencia en lo penal. Sobre el particular, no puedo emitir un criterio respecto de la sentencia de la decisión del Tribunal Séptimo de Sentencia en lo penal para conceder porque habría que
leer el expediente para enterarse cuáles han sido las motivaciones que llevó a ese tribunal a emitir tal fallo o sentencia de primera instancia. De todas maneras, como ya hemos visto y se explicó de manera rápida en las clases que hemos tenido, todas las acciones de defensa, excepto la acción de inconstitucionalidad, van en revisión de oficio a la sala de turno del Tribunal Constitucional Plurinacional con sede en Sucre. Dada la trascendencia de este caso, sin embargo, se ha logrado la intervención del Consejo de la Magistratura. En todo caso, habría que analizar cuáles son las razones que han impulsado a este tribunal a contradecir lo resuelto por el juez de instrucción en lo penal de La Guardia. Entonces, eso es lo que puedo comentar sobre este caso bastante singular. ¿Se ha comprendido, Ricardo? Sí, doctor. ¿Dudas, preguntas, consultas? Doctor, respecto al examen, solo de este cuestionario va a salir, ¿verdad? Las preguntas. Solamente de este, solamente de este. O sea que ya ustedes leen adecuadamente las preguntas, analizan sus respuestas, no voy a pedir otras preguntas, no voy a utilizar otras preguntas, ¿de acuerdo? Está bien, doctor. Prepárense adecuadamente para el sábado. Yo creo que pasamos unas 2 horas de clase y luego el examen, ¿les parece así? ¿O quieren al inicio de la clase? ¿Cuál es su opinión? O de entrada directamente a las 2:30 de la tarde. ¿Qué dicen ustedes? Al Y en inicio, doctor. la mañana no puede ser, doctor. ¿En la mañana? ¿En la Sí, mañana, dice Neidy? sí, doctor, en la mañana. Resulta de que yo paso clase en la mañana allá. A las 12 del mediodía voy a tomar examen a quienes no rindieron el primero o el segundo examen parcial. Y luego ya el examen final. Les pido que tengan presente que nos están pidiendo que califiquemos en forma inmediata el examen para entregar las notas a eso de las 6 de la tarde. Así que hay que tener presente esa situación. Yo no sé si a alguna persona, si a algún alumno o alumna le falta algún examen y si me piden que entregue las notas la misma tarde del sábado, se perjudicarían esas personas que no tengan dado todos sus exámenes. Entonces, por favor, quienes deben algún examen, ya saben dónde ubicarme. Yo almuerzo ahí al ladito de la universidad y ahí me pueden ubicar. ¿De acuerdo? ¿Quedan conformes? ¿Se ha aprendido algo en la clase de hoy? ¿Ha sido útil lo avanzado en la clase? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Muy bien. gracias, doctor. Yo les agradezco su presencia y participación. He puesto el empeño necesario para que se comprenda a cabalidad los aspectos principales. Por supuesto, no se los puede abarcar todo del texto de la Constitución Política del Estado. Ojalá que así hubiese sido y nos encontraremos el próximo sábado. Muchas gracias, muy buenas noches. Reconozco y agradezco su presencia y participación. Hasta el próximo sábado. Buenas noches, doctor. Hasta el sábado. Buenas Buenas noches, noches, doctor. doctor.